Voy a dejarla entonces con Luby Bonilla. Ella es casada, tiene 32 años, tiene 3 hijos. Ella tiene 7 años y medio de pertenecer a Fraternidad Internacional de Hombres y Mujeres de Negocio. Y recibámosla con aplausos virtuales. Las dejo con Luby. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas las que nos están viendo. Gracias por abrir ese link, por tomarse el tiempo. Ya escucharon, mi nombre es Luby Bonilla, tengo 32 años. Yo nací en la ciudad de León, pero desde chiquitita, desde prácticamente recién nacida, me vine a Managua a vivir. Pues se vino mi mamá, ¿verdad? Lógicamente. Y fíjense que los 6 primeros años de mi vida estuvo conformado por mi mamá, mis 2 hermanos mayores, la señora que nos cuidaba. Pero luego de esos 6 años, mejor dicho, a los 6 años, mi mamá muere de cáncer y ese núcleo familiar se desaparece, muchachos. Resulta que al paso del tiempo yo paso a vivir con mis padrinos. Viví con ellos alrededor de 8 o 10 años más o menos, y luego de ese periodo pasé a vivir con mis abuelitos. Estuve con mi abuelito acá en Managua, en la casa que mi mamá había dejado, y viví con ellos alrededor de 2 años. Esos cambios, esas situaciones hicieron que yo creciera siendo una persona súper callada, súper tímida, hasta cierto punto temerosa también. Cuando yo estaba pequeña no me gustaba salir a jugar, no me gustaba interactuar, no me gustaba un montón de cosas, porque lo que a mí me daba pena era decir que yo no tenía mamá, que yo no tenía papá, que mis hermanos estaban por un lado, o que yo tal vez vivía con mis tíos, o que tal vez yo vivía con mi abuelita. Así que para evitarme esas cosas, pues yo prefería como mantenerme alejadita. Yo crecí, les puedo decir que en recursos nunca me hizo falta absolutamente nada. Tuve de todo, hasta de más, podría decir, y realmente pues nunca viví ni pasé algo que fuese una escasez. Me criaron con mucho cariño, con mucho respeto también. Sin embargo, en mi corazón y en mi mente yo estaba clara, estaba consciente de que no tenía un núcleo familiar, y yo anhelaba muchísimo, muchísimo el tener un núcleo familiar. Resulta que ya luego de esos 2, 3 años que les comento que viví con mis abuelitos toman la decisión de irse de regreso para León. Ellos tienen su casa en León porque ya nosotros ya estábamos grandes. Mis 2 hermanos mayores me llevan 7 y 8 años de diferencia, y ya estábamos grandecitos, así que ya nos podíamos valer por nosotros mismos. Yo ya estaba en la universidad, mi hermana ya estaba terminando la universidad, trabajaba, y en el caso de mi hermano mayor, pues ya había terminado la universidad y también ya trabajaba. Yo desde la mitad de inicio de mi carrera yo comencé a trabajar, así que prácticamente toda mi carrera yo la trabajé y la estudié. Me volví una muchacha independiente desde los 17 años. No le tenía que rendir cuenta a absolutamente a nadie. Mis 2 hermanos mayores, igual, pues realmente lo que nosotros hicimos para no tener que vivir en la gran casa y no tener que asumir esa gran responsabilidad, lo que nosotros hicimos fue que alquilamos una parte de la casa y en la otra parte vivíamos nosotros. Así costeábamos todos los gastos de la casa y los salarios de cada uno eran para sus cosas. No nos metíamos, no éramos como unos huésped en un hotel, realmente casi ni convivíamos, sinceramente les digo, pero la que estaba más pendiente, la que estaba como más entregada a la casa y a las cosas de la casa y a los inquilinos y a todo lo demás era yo. Y hubo un momento en esa etapa de mi vida que yo comencé a tener resentimiento para con mis hermanos, porque yo decía, qué barbaridad, si ellos son los que me deberían de cuidar, ellos son los que deberían de estar pendientes de mí, y nada de eso pasaba. Les puedo decir de que en esa etapa de mi vida también me metí en lo que eran las fiestas. Yo no sé cómo hacía, pero yo a mi trabajo llegaba, yo a mi clase llegaba, yo no faltaba. Así fuese, en las condiciones que fuese, yo les puedo decir que empecé saliendo primero el fin de semana y después se fueron agregando los días de semana. Era una persona bastante sola, sí tenía bastantes amistades, muchas amistades, especialmente amistades en las discos, en las salidas, pero alguna persona así, pues más que mi familia, más que mis primas, pues no tenía amistades muy, muy que aportaran algo positivo a mi vida.
En esa situación estaba cuando un muchacho se me viene declarando, yo fui noviera, pero al mismo tiempo que fui noviera, tuve una relación de la cual considero me volví dependiente, de la cual considero realmente esta persona me decía qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Si yo andaba saliendo con un muchacho y él me decía, mira, tenés que cortar porque quiero volver con vos, yo simplemente lo hacía, le creía y luego me dejaba botada. De repente se me sale declarando un muchacho, un joven que estudiaba en la misma universidad que yo, no estábamos en la misma carrera, y cuando él se me declara, lógicamente hubo una amistad, después de esa amistad pues lo vi que me andaba carreteando, pero no me imaginé sinceramente que se me llegase a declarar. Se me declara y lo primero que yo le digo es no. No, le digo yo, mira, que vos me caes súper bien, te considero un excelente amigo, pero sinceramente yo no soy tu tipo, te voy a hacer daño. Y bueno, le puse 100.000 pretextos, le conté incluso de mi situación tóxica, yo le decía, no te quiero hacer daño, todos los chavalos con los que he andado le he hecho daño, y realmente considero que soy una persona especial y no. Este muchacho era bastante distinto a lo que yo estaba acostumbrada a salir, y desde el inicio de la relación me hizo ver que era literalmente distinto, y lo primero que me dijo fue dame un mes. Si en un mes yo no te he enamorado, si en un mes esto no funciona, pues nada, seguimos siendo amigos. Para no cansar el cuento, fuimos novios durante 5 años, la relación fue súper linda, fue una relación muy basada mucho en respeto. De entrada, esta persona vino a aportar muchas cosas positivas en mi vida. Eh, lo comencé a querer, lo comencé a amar, y lo que más me gustaba era que él tenía un núcleo familiar. Me enamoré de su familia, me enamoré de sus costumbres, me enamoré de todos los valores y las cosas buenas que ellos tenían, y yo anhelaba eh, tener algo así en algún momento de mi vida. Resulta que luego de esos 5 años de novio, para ese entonces, pues ya eh, habíamos crecido en todos los sentidos, ya yo ya estaba en una institución en la que ganaba súper bien, en un puesto de confianza, me iba bastante bien, la verdad, y en el caso de mi esposo, él ya tenía un negocio y le estaba yendo bastante bien, así que realmente no había nada como que nos detuviera a tomar ese paso. Nos casamos y les puedo decir que los 6 primeros meses fueron una maravilla. A los 6 meses exactos yo me doy cuenta de que estoy embarazada, fueron sentimientos encontrados entre emoción, entre de todo, y resulta de que yo me voy a hacer un chequeo y me doy cuenta de que mi embarazo es de alto riesgo, que tengo una amenaza de aborto. En 2 días después de ese primer chequeo, bueno, a mí me dejaron internada en el hospital, y luego de esos 2 días, luego de tantos monitoreos, de estar escuchando al bebé, de estarlo viendo, a mí me dan la noticia garrafal de que mi bebé se ha muerto. Miren, fue la primera situación drástica, fue la primera situación dura, la primera situación terrible que como matrimonio nos tocó vivir. Luego de eso, pues yo no tomé la noticia de la mejor manera posible, no, mi mente no procesaba esa información. Lo primero que se me vino a la mente fue si existe un Dios, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me ama, porque cuando yo tenía una familia, cuando yo estaba pequeña y tenía una familia, pues vino Dios y se llevó a mi mamá, y ahora que por fin voy a tener una familia propia, viene y se lleva a nuestra bebé. Fueron unos sentimientos muy duros, realmente fueron unas palabras bastante duras. Yo entré en una depresión, simplemente que era una depresión que solamente yo sabía, no salía, no se exteriorizaba, porque yo asistía a mi trabajo, porque yo seguía siendo la misma, pero yo comencé a notar que había cambios en mí, comencé a notar que todo me molestaba, comencé a notar que estaba súper sensible, comencé a notar que había muchas discusiones entre mi esposo y yo, y de repente un día se me ocurre la genial idea de dejar mi trabajo. Simplemente renuncié, o sea, dentro de tantas cosas que andaba en la cabeza, se me ocurrió renunciar y renuncié, y mi idea era irme a trabajar al negocio de mi esposo. Y así fue, me fui a trabajar con él. Pero entonces, bajo esas circunstancias, bajo esas situaciones, comienzan los caracteres a salir a flote. Y nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas que no están en común, que él tiene, tiene su forma de hacer las cosas y yo tengo mis maneras de hacer las cosas. Comenzaron a haber muchas discusiones, comenzaron a haber muchos pleitos, yo sentía que él no me comprendía, y por otra parte, pues él pensaba que yo solo histérica vivía. Comenzamos a tener muchas situaciones, muchos problemas,
y ya estábamos a punto de tomar la decisión de divorciarnos. No teníamos ni un año de casados cuando todo esto pasó y mi esposo también a ese mismo tiempo estaba teniendo una situación en su negocio, así que él se aboca a su papá para que su papá le dé unos consejos, unos tips. Pero resulta de que mi suegro lo que hace es invitarnos a escuchar un testimonio de pareja en su casa. Eh, pues nada que ver con lo que él iba buscando, mi esposo, pero encontramos algo muchísimo mejor. Esta pareja, luego de que nos contó su testimonio, nos invitó a un capítulo que era el día siguiente, mi esposo por un lado en un capítulo de varones, yo por otro lado en un capítulo de mujeres, y les puedo decir que desde ese día nunca, nunca, nunca más dejé de asistir a estos capítulos, a estas reuniones. Me enamoré por completo, me cautivó esta metodología. Les cuento de que en el primer capítulo yo recibí unas palabras a través de la oración que el testimonio hizo por mí. Yo no le di detalles de mi situación, pero ella oró y me dijo, dice el Señor que te encargues de sus cosas y que Él se va a hacer cargo de las tuyas, que ese negocio va a ser más próspero de lo que ustedes imaginan y que esos niños van a llegar y van a llenar tu casa. Yo me quedé sorprendida porque yo no le había dado detalles. Llegamos a la casa llenos de paz, desde hacía mucho tiempo no nos acostábamos en paz, no platicábamos nuestras situaciones. Ese día se presentó la oportunidad de platicar. En esa primera noche yo experimenté mi primer milagro, que fue dormir en paz y tranquila, porque desde el episodio de la pérdida del bebé yo no conciliaba el sueño, yo no podía dormir, así que esa primera noche dormí como un ángel y desde esa noche para acá. Les puedo contar también de que al poco tiempo me llamaron de esa misma institución donde yo estaba, me dieron otra plaza, otro empleo, me iba en el que me pagaba muchísimo mejor, era medio tiempo. Y también otra cosa maravillosa que me pasó fue que asistí a un seminario que impartido por este mismo ministerio, y en este seminario yo recibí una profecía. Y en esa profecía a mí me dijeron de que en diciembre del siguiente año yo iba a tener a mi hija en brazos. Yo la recibí como que en ese salón, como que en ese auditorio no había otra mujer más que yo. Yo me apropié de esas palabras, yo las creí y esas palabras se hicieron realidad. Fueron 7 meses los que pasaron entre la profecía y entre ver el positivo del examen. Fueron 7 meses que nos ayudaron como pareja para darnos cuenta de muchas áreas que teníamos que mejorar, sobre todo como matrimonio, porque éramos un pequeño desastre andando. Nos dimos cuenta de que teníamos que poner las cosas en su lugar, que hay roles para el varón, que hay roles para la mujer, y que las decisiones tienen que ser tomadas en mutuo acuerdo, cosa que nosotros no hacíamos. Las decisiones las tomábamos por quien llegaba primero o por quien le decía al asistente qué hacer primero. Así tomábamos las decisiones nosotros. Y si es en la casa, pues mi esposo no tenía ni voz ni voto. Yo, no es que me quiera justificar, pero había sido independiente y sola durante tantos años que cuando llegó mi esposo, pues yo seguí mi vida a como la llevaba, simplemente que comía como con mi esposo. Nos dimos cuenta de que eso no era correcto, así que pusimos las cosas en orden. Fue entonces que recibimos el positivo de ese examen. Ya se imaginarán la felicidad. Pensamos que con eso, ya como los cuentos de Ada, íbamos a ser felices por siempre. Resulta que luego del positivo del examen se presentan otras situaciones, es decir, entramos en otro proceso. Resulta que entramos en un proceso económico. Yo tuve otra vez un embarazo de alto riesgo. Vivía con muchos achaques, pasé prácticamente todo mi embarazo acostada, perdí mi trabajo, y en el caso de mi esposo, a los 5 meses en los 5 meses de embarazo, su empresa se viene a la quiebra y comenzamos a pasar un montón de situaciones económicas que al menos yo nunca en mi vida la había vivido. Mi esposo probablemente tal vez tenía años también de no pasar algo así, niveles en los que no teníamos para pagar la luz, no teníamos para pagar el agua, no teníamos para comprar comida. Y al inicio yo me llené de mucho estrés, al inicio yo pasaba llorando constantemente, yo sentía que Dios nos había abandonado, que el mundo se nos había venido abajo, pero de entonces comencé a agarrar fuerzas. Dios me comenzó a proveer de fuerzas, no sé ni cómo, no sé ni de dónde. Comencé a leer la Biblia me calmaba un montón, comencé a escuchar prédicas, comencé a ver películas que traían testimonios de vida y comencé a llenar mi vida de cosas buenas. Y eso me fue motivando, me fue llenando, me fue fortaleciendo, en el caso de mi esposo igual. Y cuando nos vimos,
Si queríamos pagar la luz, nos arrodillamos y decíamos, Señor, mire, tenemos que pagar la luz, por favor, mande la provisión, y Dios se encargaba. Durante ese embarazo, Dios se encargó de absolutamente todo. Mi hija estaba prevista en los planes humanos, en el diagnóstico humano, en nacer a finales de enero, y yo decía, no, no puede ser, porque a mí Dios me dijo que iba a nacer en diciembre. Mi hija nació un 31 de diciembre con todos los gastos pagados, no por un salario nuestro, no porque la empresa le estuviese yendo mejor. Como les digo, estábamos en una situación económica súper terrible, pero para todo mi esposo me decía, esto se resuelve sirviendo, esto se resuelve sirviendo. Y cada situación que era peor me decía, esto se resuelve sirviendo, y él se iba a un avivamiento y él me decía, esto se resuelve sirviendo, y me mandaba mi capítulo, me decía, te tenés que maquillar, poner bonita, vas a ver que Dios nos va a responder. Y así fue, muchacha. Dios nos respondió a cada una de esas peticiones. Mi hija nació en un hospital privado, con todos los lujos, con el equipo médico que yo escogí. Mi hija nació en sobreabundancia del cielo. Al poco tiempo, mis planes eran que a los 3 meses que la niña naciera, pues yo iba a ir a tocar las puertas de esa misma institución y decirle, hola, aquí vengo de regreso, por favor admítanme de nuevo. Y resulta que nos habían profetizado que íbamos a tener otro bebé. Y nosotros, bueno, qué alegre, qué bien, gracias. Pero resulta que ese bebé ya estaba prácticamente dentro de mi pancita. Yo salí embarazada a los 4 meses de haber tenido a la niña. Prácticamente fueron gemelos. Cuando vimos ese positivo, muchachas, esta vez no llorábamos de alegría, sino de preocupación, de estrés, cómo vamos a hacer, qué va a pasar. A mí solamente se me venía a la mente, nos vamos a morir de hambre. Bueno, muchachas, un montón de locuras se nos pasaron por la mente. Incluso coqueteó la idea en mi esposo de no tener a ese bebé. Jamás lo vimos como una bendición, jamás lo vimos como una confirmación de que Dios me había sanado mi vientre, porque a mí me habían dicho que luego de esa pérdida yo no iba a poder tener hijos nunca más, y que si quería volverlo a intentar tenía que esperar al menos 3 años y pasar por muchos procesos para poder concebir bebé. Esto era una confirmación de que yo estaba recontra mega sana, pero no lo estábamos viendo así de momento. Este embarazo fue completamente distinto. En los capítulos nosotros pasamos unas tarjetitas de oración en las que escribimos un anhelo que nosotros tenemos, un milagro que necesitamos, una situación que necesitamos que Dios resuelva porque ya nosotros no podemos. Y yo le había puesto, Señor, lógicamente ya no me van a admitir en el trabajo, así que yo le pido un negocio propio porque yo quiero seguir aportando a la economía de mi hogar. Dios no se hizo esperar. Mientras pasaba ese mes de espera de la respuesta de Dios, yo me metí en un ayuno y en constante oración, y Dios me dio la respuesta. Dios nos mandó un segundo negocio, un negocio que el giro es bastante distinto al otro que tenemos, y este otro negocio lo empezamos con absolutamente todo prestado. No teníamos absolutamente nada. Mi esposo me decía, pero ¿cómo vamos a hacer? No somos sujetos de crédito, ¿quién nos va a prestar? ¿Quién nos va a abrir las puertas? Y yo le decía, si Dios dio la visión, Dios va a dar la provisión. Y entonces así fue todo el primer evento que nosotros montamos, todo, absolutamente todo era prestado, absolutamente todo era prestado. Desde ese primer evento no hemos parado de trabajar. Luego de que nace nuestro bebé nace en unas circunstancias completamente distintas. Este bebé nace en una sobreabundancia, pero ya con recursos trabajados, ya recursos de nuestro negocio. En este embarazo me tocó lidiar con lo que es el dominio propio, porque sí recibí mucha crítica, sí muchas personas nos decían qué barbaridad, pero cómo fui a salir embarazada de nuevo. Bueno, como que habíamos cometido un grave error. Pero cuando yo tuve a mi hijo en brazos, cuando a mí me lo dieron en ese quirófano, yo lo primero que hice fue decirle, hijo mío, yo te pido perdón por no haberte aceptado a como acepté a tu hermanita mayor. Y yo reprendo y rechazo todo espíritu de rechazo que mis sentimientos hayan sembrado en vos. Yo no sabía lo que estaba haciendo, ni sabía tampoco por qué lo estaba haciendo, pero les puedo decir que yo hoy veo los frutos de esa oración. Nuestro segundo hijo, cada uno tiene una gracia especial, pero el segundo es una gracia que no se las puedo describir, una gracia que viene del cielo. Recibimos una tercera profecía, que íbamos a tener otra bebé, la aceptamos, y yo salí embarazada a los 18 meses de haber tenido al segundo bebé. Actualmente tengo 3 hijos. Actualmente esa palabra que me dieron en el primer capítulo de tu casa se va a llenar, literalmente se llenó, porque la casa donde nosotros vivíamos era un estilo apartamento. Entonces la casa literalmente se llenó.
tuvimos que mudarnos a otra casa, nos metimos en oración, Dios nos mostró la casa a la que nos íbamos a ir, nos mandó la provisión, hasta los camiones de la mudanza nos mandó, y así fue, nos movimos bajo la bendición de Dios. Luego se vino lo que ya todos conocemos, la crisis del 2018 acá en Nicaragua, y bueno, nuestros negocios se vinieron a pique nuevamente. Uno de nuestros negocios es bien sensible a los cambios drásticos de la economía y se vino a pique. Pero lógicamente en medio del miedo, en medio de todas las circunstancias que estábamos pasando, Dios me decía, vos ya pasaste por esto, vos ya pasaste por esto, ya sabes qué es lo que tenés que hacer, orar y orar. Y así era. O sea, orar para pagar la luz, orar para pagar el agua, orar para poder comprar comida, orar para absolutamente todo. Y Dios no permitió que nos hiciese falta nada. Sí, nos tocó movernos de esa casa, sí nos tocó porque ya hubo un periodo en que las ventas sí se bajaron muchísimo y daba como para lo justo y necesario, pero no exactamente para eso. Entonces decidimos cambiarnos, recibimos una muy buena oferta, una casa que contaba en teoría con mejores condiciones. Nos movimos en fe, nos movimos ayunados, orados, pero a veces pasamos situaciones que no entendemos en el momento por qué las estamos pasando. El alquiler de esa casa no se dio, así que nosotros en ese momento no lo entendimos, tuvimos que salir de esa casa tristes, humillados, consternados, no entendíamos lo que estaba pasando, pero Dios abrió una puerta. La verdad es que yo aprendí en esa situación que no hay situación difícil, que no hay circunstancia difícil, que detrás de ella no venga un milagro, si vos así te dispones a creerlo. Nosotros creímos que Dios iba a abrir una puerta, Dios así lo hizo, Dios tocó el corazón de una persona. Esta persona desde hacía meses me venía diciendo, mira, que tengo una casa, no te quieres pasar a esa casa, y así, y cuando yo le decía, pero ¿cuál es el precio? Pero mira, lo que pasa es que yo necesito que la casa sea lo suficientemente grande porque tenemos dos negocios y también tenemos que vivir en la casa y las cosas tienen que estar separadas. Y resulta que esta persona cuando se dio cuenta de lo que estábamos pasando, de lo que había pasado, lo primero que hizo fue llamarnos y decirnos, no me vas a creer, pero la casa me la van a desocupar en 7 días, así que la casa es completamente de ustedes, se pueden mudar cuando ustedes quieran. Yo le pregunto cuánto es la renta, pues cuánto hay que pagar, y ella me dice, no te preocupes por eso, la casa es de ustedes, ustedes pueden disponer de ella el tiempo que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Yo, si se la voy a entregar a alguien, que sea a ustedes. Miren, fue algo que no lo podíamos creer, nos venimos a esta casa, ¿verdad? Actualmente vivimos, es una casa muy linda, muy preciosa. Ahora yo entiendo que esa palabra que yo recibí ese primer día de encargarte de mis cosas, que yo me voy a hacer cargo de las tuyas, es así. Nosotros estamos siempre dispuestos al servicio de Dios y Dios se ha encargado de cada área de nuestra vida. Nuestros hijos estudian en colegio privado, 95% becados, sin nosotros buscar la beca llegó hasta la puerta de nuestra casa. Vivimos en una casa preciosa, en una casa que, que sinceramente probablemente en otros tiempos sí la hubiésemos podido costear, pagar, pero tal vez ahorita se nos haría un poco complicado. Tenemos 3 hijos completamente sanos. El año pasado nosotros ya yo había experimentado lo que era un Dios sanador, pero el año pasado literal me tocó con una de mi hija, con mi hija menor, pasar una situación bastante angustiante, la verdad. A ella le dieron 2 fiebres y en la segunda fiebre ella convulsionó y quedó inconsciente. En ese momento le pasó estando con la niñera y sus 2 hermanitos mayores. Yo estaba en ese momento trabajando con mi esposo a una cuadra de la casa, y me llamó la niñera por teléfono, me dijo, mire, Daniela convulsionó y está muerta, fue lo que me dijo ella, ¿verdad? Yo me tiro, como ya conozco a la gente de ese restaurante, vengo y le dejo un billete y le digo, cárguense la cuenta que tengo una emergencia, y me vine a mi casa. Efectivamente mi hija estaba inconsciente, estaba morada. Miren, en ese momento no entendíamos lo que estaba pasando, fue algo sumamente duro. Mi esposo había regresado de un avivamiento el día anterior y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Agarramos a la niña, nos fuimos al hospital, mis otros 2 hijos quedaron llorando, así que para mí era terrible por 3, y en ese momento comenzamos a orar.
Comenzamos a orar con todas las oraciones y con toda la fe que nosotros hemos aprendido en este ministerio, y comenzamos a declarar vida en mi hija, comenzamos a declarar que no era su tiempo, comenzamos a orar en lengua, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, creyendo y teniendo la convicción de que Dios iba a tomar el control absoluto de esa situación. Cuando nosotros llegamos al hospital, luego de que mi esposo le dio una orden y le dijo: Daniela, vos estás viva, levántate en el nombre de Jesús, 3 veces se lo dijo, y a la tercera vez fue como que a ella le hubiesen puesto unas placas, esas placas que reviven personas. Yo vi como su pechito agarró aire y volvió, abrió sus ojos y lo primero que me dijo fue mamá. En ese momento me la quitan los paramédicos y todo el personal médico se le tira encima, me comienzan a pedir mi testimonio, qué fue lo que pasó, llamamos por teléfono a la niñera, que fue la que lo vivió en carne propia, y explica lo que pasó. Y comienzan a hacerle chequeos a la niña, todos los tipos de chequeos. La doctora, cuando me daba información, me decía si la niña queda viva, si la niña queda estable, pues la niña no va a caminar, la niña no va a comer por sí sola, la niña va a quedar como una bebé, va a quedar como una vegetal. En ese momento Daniela tenía 18 meses y yo decía, no puede ser, pero cuando sacan a nuestra hija de todos los chequeos, comenzamos a ver que ella era la misma misma niña sonriente, la misma niña enérgica, la misma niña alegre, y todos los médicos a su alrededor, habían neurólogos, había cirujanos, habían pediatras, había todo tipo de doctores. Y lo que nos decían es, esto es un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro, qué fue lo que hicieron, y a nosotros nos tocó contarles lo que habíamos hecho, que habíamos orado por nuestra hija. Fue algo duro de vivir, pero entendimos que tenía un propósito, que ese propósito es darnos cuenta que Dios se vale de cualquier cosa para hacer ver los milagros en nuestra vida, que Dios tiene el control de cada situación. Hoy, ya para finalizar, yo les puedo decir que mi matrimonio fue restaurado, que yo conocí a un Dios que restaura matrimonio. Nuestro matrimonio realmente está bastante mal. Al día de hoy yo tengo una relación súper linda con mi esposo. Yo sigo considerando que él es mi mejor amigo. En el día a día nosotros somos esposos, somos socios, somos padres de familia. Esta cuarentena no nos ha tomado de sorpresa porque nosotros trabajamos desde la casa, vivimos juntos, nuestros hijos pasan acá, bueno, sí van a la escuela y luego regresan, y entonces no ha variado mucho nuestra rutina, pero yo les puedo decir de que hemos sabido cómo hacer esos cambios. Pues ahorita somos esposos, ahorita somos novios, ahorita somos amigos, ahorita somos socios, ahorita somos padres de familia. Mis hijos están creciendo en un núcleo familiar que probablemente yo no tuve. Yo veo sus alegrías, yo veo sus emociones. A cada rato nos viven diciendo: mamá te amo, papá te amo, son lo mejor del mundo. Y sinceramente eso vale cualquier tesoro del mundo. Para mí, que yo lo que más anhelaba en el mundo era tener un núcleo familiar, para mí eso lo vale absolutamente todo. La relación con mi hermano es lo mejor que existe en el mundo. Mi hermano es mi niñero favorito, le digo yo, porque cada vez que estoy en un aprieto, cuidarme a los niños, él o se viene o se lo llevo, y él con todo el gusto del mundo lo hace. Mi hermana ya ni se diga, mi hermana es una hada madrina para nosotros, nos ha ayudado, ustedes no se imaginan cómo. Eh, en el caso de mi papá, pues él estuvo ausente en mi vida por muchos años, pero ahora está más presente que nunca. Y cada área que estaba fracturada, cada relación que estaba fracturada, hoy les puedo decir que es todo lo contrario. Hoy no tengo resentimientos para con nadie, vivo en cuanto a lo que son las finanzas. Hay momentos muy buenos, hay momentos de crisis como los que estamos pasando ahorita, pero en cada momento de crisis Dios nos demuestra que Él manda a sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan y nos provean incluso en todo momento. Como les digo, uno de nuestros negocios es bien sensible a este tipo de circunstancias, pero Dios no se hace esperar, porque nos ha demostrado que cuando uno de los negocios está abajo, el otro se levanta. Y si no es así, pues Él se encarga de proveer y de mandar de una u otra manera. Todos los días le damos gracias a Dios, aunque no veamos, aunque estemos necesitando una provisión y tal vez no la tengamos en la mano, se la pedimos y luego le decimos: gracias, Señor, porque usted ya tiene el control de esto. Y cuando vemos, esa situación ya pasó. Dios me sanó. Yo en algún momento fui considerada infértil, como les comenté, así que Dios me sanó. Si hay alguna mujer que desea con todo su corazón tener un hijo, hoy yo le puedo decir que Dios existe, que si Dios hizo ese milagro en mi vida y lo hizo por 3,
Yo estoy segura que también lo puede hacer con usted. Y eso es todo lo que yo les vengo a compartir. Yo les quiero compartir esa oración que invitó a Dios a mi vida y que ha permitido que, que yo pueda ser feliz plenamente, aunque tal vez mi billetera no esté llena, pero me da contentamiento el tener muchas otras cosas que tal vez el dinero no puede comprar. Así que cerremos nuestro ojo y repitamos: buenas noches, Padre Celestial. Hoy le pido perdón por todos mis pecados. Hoy acepto a su Hijo Jesús como mi único Señor, como mi Salvador, como mi sanador y el restaurador completo de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Luis. Gracias por compartir tu historia con nosotros. La verdad que nos están escribiendo bastante y mientras vos compartías, o desde que empezaste a compartir, se me venía a la mente, ¿qué hacemos en los tiempos difíciles? Vos que estás en casa, ¿qué haces en los tiempos difíciles? Luis nos contó muchas situaciones muy duras que yo me pongo en su lugar y realmente son situaciones difíciles de creer, incluso que son reales, pero se pasan. Son situaciones que pasamos en el día a día, en la vida, en el negocio, en la familia. Y yo estoy segura que vos que estás escuchando te identificaste con alguna de las situaciones que Luby pasó en su vida. Y si esas situaciones están pasando en tu vida, pues la clave te la acaba de dar Luby, ¿verdad? Jesús ha sido el único que ha transformado lo que parecía oscuro en algo que ha traído vida a sus seres queridos, que ha traído vida a su familia, que ha traído vida hacia ella, ¿verdad?